¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, las actividades. No se olvidará también presentar los documentos si nos hace falta algún certificado, algún título para la institución. Recuerden que la documentación es sumamente importante, ¿no? De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿ok? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de las independencias, pero de las cuales se dieron tanto en América Central, ¿sí? Donde mayormente hubo bastantes enfrentamientos y un poco también acerca de unos dos países importantísimos de América del Sur, ¿no? Bueno, como ustedes saben, el proceso de independencia inicialmente comenzó entre los años de 1800 hasta 1833, que fue la etapa en donde la mayoría de las colonias que mantenían el control los españoles prácticamente empezaron a tener conflictos y empezaron a tener levantamientos, ¿no? Especialmente dirigidas directamente por los criollos con la finalidad de expulsar a los españoles, ¿no? Y recordemos también, pues, prácticamente entre esos años, hablando más o menos entre los años de 1809 y 1810, fue la época en donde también sufrieron nuestros próceres de la independencia con la masacre que tuvieron, ¿no? Pero a pesar de ello, prácticamente los criollos, al mando directamente del general Simón Bolívar, buscaron la manera de independizarse y obviamente pues se organizaron de la mejor manera para buscar su independencia, ¿no? De igual manera, como América del Sur empezaron a tener las luchas, empezaron a tener los enfrentamientos, en América Central también llegaron estas ideas de libertad, ¿no? Y por ende directamente empezaron a planificar lo que son levantamientos con la finalidad de expulsar a los españoles de nuestros territorios, ¿ok? Vamos, siguiente presentación. Haití y Santo Domingo. Francois de Monique Toussaint Louverture se puso al frente de una revuelta de esclavos en el lado francés de la isla española y la dirigió entre 1793 y 1802. Enfrentó a españoles, ingleses, franceses, hasta su captura, destierro y muerte en Francia. En 1803, Jean-Jacques Dessalines venció definitivamente a las tropas francesas y en 1804 declaró la guerra de independencia en Haití. Fue así el segundo país independiente en América, en este caso dirigido por negros. En 1822, las tropas haitianas sometieron a la parte oriental de la isla española, que recobraría su independencia de Haití en 1844. Pero no la llamaron República Dominicana, no conseguirá su independencia de España sino hasta 1865, tras una guerra que dejó al país devastado. Entonces, miren, en el caso directamente de Haití y de Santo Domingo, la situación de los enfrentamientos eran sumamente difíciles, ¿no? En su momento, pues, el francés Le Voltaire prácticamente defendió la isla española en contra de franceses, de españoles, de ingleses de igual manera, ¿no? Sin embargo, también podemos establecer de que tuvieron una serie de enfrentamientos tanto en 1793, en 1802, 1803, 1804, ¿no? Y obviamente se buscó mantener la independencia dentro de Haití dentro de aquellos años. Entonces, la situación prácticamente era una inestabilidad política muy fuerte, ya que los españoles no querían dejar estos territorios, ¿no? Y obviamente, pues los haitianos defendieron, lucharon en varios años, lucharon por su independencia y obviamente tuvo que pasar más de 40 años para que ellos ligeramente lograron obtenerla, ¿no? Entonces, tanto el territorio de Haití tuvo lo que es un enfrentamiento sumamente difícil por varias décadas y finalmente la pudo obtener en 1865. Entonces, miren, haciendo un recuento, ¿no? De 1793, que fue la primera batalla, hasta 1865, realmente pasó pues varias décadas en donde ellos lucharon muy fuerte con los españoles, con otros europeos, con la finalidad de proteger su isla, ¿no? Que a pesar directamente que lograron cuidarla, lograron derrotar a los europeos, su país directamente quedó devastado, ¿no?
pero directamente lograron obtener su libertad en base a los enfrentamientos. Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes donde podemos observar, ¿sí?, a los esclavos afrodescendientes, mayormente en Haití, que lucharon en contra de los europeos. Entonces, miren, con armas, con escopetas, con machetes, ¿sí? E inclusive empezaron a utilizar las armas de los europeos con la finalidad de expulsar a estos europeos de estos territorios, ¿no? Entonces, la situación fue muy difícil, pero a pesar de todo, lograron obtener su independencia, ¿no? Miren, a raíz, una gran diferencia entre América del Sur. Por ejemplo, nosotros encontramos nuestra vida republicana o nuestra independencia en 1822. En 1822. Miren, ellos la encontraron en 1865. Entonces, el esfuerzo que realizaron realmente fue el doble, el triple, con la finalidad de obtener un país libre de dependencias europeas, ¿no? Ahora vamos a la siguiente presentación. Independencia de México. México y América Central, que conformaban el Virreinato de Nueva España, sufrieron en 1810 una ola de hambre debido a una serie de malas cosechas, lo que provocó rebeliones, sobre todo en las regiones más pobres. El cura Miguel Hidalgo se colocó al frente de los indígenas, campesinos, y lanzó, como vimos, el grito de la independencia en el pueblo de Dolores. A lo largo de 3 años logró triunfos con su ejército y ocupó varias ciudades de México, pero fue derrotado en Guadalajara y ajusticiado por las autoridades realistas en 1811. Entonces, miren, por ejemplo, acá, en el caso directamente en México, en 1810 se dio pues una gran inestabilidad política, económica, social, cultural y sobre todo una ola de hambre que prácticamente acechaba a la población, ¿no? Especialmente a los esclavos por épocas de malas cosechas, impuestos directamente generados muy fuertes hacia la población, hacia las clases más maltratadas, lo que poco a poco provocó lo que es el levantamiento, ¿no? En donde participaron pues los más pobres directamente de México. Aquí la base fundamental fue que un representante eclesiástico, es decir, el cura Miguel Hidalgo, prácticamente se colocó al frente, ¿sí?, de estos pobres, al frente directamente de la población, con la finalidad de reclamar lo que son derechos, ¿no? Y al no tenerlos directamente, empezaron pues a planificar lo que son las guerras de independencia, ¿no? Y particularmente se establece, perdón, que la independencia comenzó desde el primer grito que él lo realizó en el pueblo de Dolores, ¿no? Y así transcurrieron varios años de los enfrentamientos, ganaron territorios en contra de los ejércitos españoles, pero sin embargo, en 1811 fue capturado y fue ajusticiado, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de que lo capturaron, a pesar de que lo asesinaron, prácticamente la población se levantó en armas, en fuerzas, con la finalidad directamente de expulsar a los españoles, ¿no? Obviamente, pues, la forma como murió Miguel Hidalgo prácticamente sembró las bases de la lucha, del auge directamente de los enfrentamientos con los españoles, ¿no? Que ellos poco a poco también fueron perdiendo territorios en América del Sur y en América Central, ¿no? Y por ende su ejército también estaba totalmente dividido. Ahora, nos vamos a la siguiente presentación. América Central. Guatemala, con sus provincias, Chiapas, Socosonuco, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Los Altos y Costa Rica, declaró su independencia de la corona española el 15 de septiembre de 1821 y poco después se anexó a México para defenderse mejor de España. Un año más tarde, Guatemala y sus provincias formaron un estado independiente de carácter federal con el nombre de Provincias Unidas del Centro de América, siendo su capital la ciudad de Guatemala. Entonces, miren, por ejemplo, acá prácticamente el enfrentamiento que tuvieron con los españoles, tuvieron unas luchas en apoyo directamente desde El Salvador, ¿no? Entonces, para México, el apoyo fue muy fuerte de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, en donde prácticamente al unificarse estos territorios, lograron hacerle un frente bastante grande a la corona española, ¿no? Lo que fue necesario, pues, para que México lograra directamente establecer un apoyo y lograr derrotarlos como tal, ¿no?
Aquí también podemos establecer que después del enfrentamiento que tuvieron con los mexicanos, un año después Guatemala también formó lo que es su estado independiente, ¿no? Con la finalidad directamente de expulsar a los españoles y evitar directamente que ellos vuelvan a ingresar, ¿no? Recordemos que los españoles eran muy entregados a las colonias y por ende, pues, los reyes de España no iban a permitir que estos territorios se perdieran como tal, ¿no? Pero a raíz directamente de que los ejércitos eran mejor preparados, tenían herramientas directamente para los enfrentamientos, los europeos no lograron directamente recuperarlas, ¿no? Ahora vamos dentro de otro país sumamente importante que tuvo enfrentamientos muy grandes en contra de los españoles, ¿no? La independencia de Cuba. Los movimientos independentistas empezaron en 1848, tras el grito de Yara, el 10 de octubre de 1868. Estallada la primera guerra de independencia llamada de los 10 años o Guerra Grande, que fracasó por las divisiones internas entre los patriotas en asuntos como la esclavitud, el grado de independencia o la vinculación de Estados Unidos. José Martín organizó el Partido Revolucionario Cubano y busca a los antiguos jefes de la revolución, unifica las diferentes corrientes y arma un pequeño ejército y desembarca en Cuba, ¿no? Miren, por ejemplo, acá prácticamente los movimientos de independencia empezaron tristemente en 1848. ¿Sí? Si hacemos una comparación, la mayoría de los países de América Central, de América del Sur, ya habían obtenido su independencia, ¿no? Y obviamente, pues Cuba, al no tener lo que es una estabilidad muy fuerte en combate, al no tener directamente herramientas necesarias para el levantamiento, y en algunos casos también se manifestaba de que los cubanos mantenían buenas relaciones con los españoles, ¿no? Por ende, directamente no planificaban lo que son los enfrentamientos en comparación, ¿sí?, de los otros países como tal, ¿no? Pero finalmente, los gritos de independencia empezaron en 1848 como tal, ¿no? El grito de Yara, que se le conoce, en donde prácticamente el enfrentamiento duró cerca de algunos años, hablando directamente 5, 7, 8 años, en donde prácticamente lucharon en contra de los españoles, pero no solamente luchaban en contra de ellos, luchaban en contra de los ingleses, de los franceses, de los británicos, y que conjuntamente con Estados Unidos lograron mantenerlos a raya y expulsarlos, ¿no? Obviamente, Estados Unidos apoyaba directamente esta independencia con la finalidad de ellos heredar lo que era la isla. Entonces, ellos obviamente ayudaron a Cuba, ellos les dieron las herramientas, ellos les daban las estrategias, ellos directamente luchaban con los cubanos en frente de los europeos y obviamente pues ayudaban a mantenerlos a raya y a expulsarlos, ¿no? Y una de esas facciones prácticamente fue la vinculación muy fuerte que tenía para aquel entonces Estados Unidos con Cuba, ¿no? Uno de los representantes máximos que llevó a cabo directamente esta armonía fue José de San Martín, ¿no? Que prácticamente organiza un partido revolucionario cubano, reivindica directamente a algunos líderes y sobre todo forman ejércitos sumamente grandes con la finalidad directamente de enfrentarlos en lucha, ¿no? Entonces la situación prácticamente para los cubanos era una lucha muy desigual directamente, ya que existían bastantes europeos, sin embargo, con la ayuda de Estados Unidos lograron pues derrotarlos, ¿no? En donde finalmente ellos buscaron obtener la isla, pero Cuba directamente logró establecer su independencia y también expulsaron a los estadounidenses, ¿no? Y de ahí directamente crearon su propio gobierno, su propia forma de política, en donde prácticamente ya no dependían de los europeos, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente presentación. Otro de los países emblemáticos que podemos destacar de América del Sur es Brasil. Ahora, vamos a determinar cómo fue su independencia y su lucha. Independencia de Brasil. Cuando Napoleón invade Portugal, Juan VI se refugia en Brasil en 1807 y más tarde impulsa una reforma jurídica en 1815, por la que se declara a Brasil como base territorial del Imperio de Brasil
Portugal y el Algarve. Así, Río de Janeiro pasa a ser la sede de una monarquía absoluta al igual que las de Europa y ya no colonia. En 1821, Juan VI vuelve a Portugal y deja a su hijo Pipino de Braganza como gobernador de Brasil. Pero al año siguiente, este se proclama emperador de Brasil, ¿no? En 1831 adjudicó y le sucedió su hijo Pedro II, quien reinó hasta 1889, cuando se proclamó la Primera República. Entonces, miren, si bien es cierto, la independencia de Brasil prácticamente tuvo una serie de sucesos, ¿no? Justamente cuando Napoleón Bonaparte, que para aquellos años estaba en un proceso de conquista de Europa, prácticamente llegó al territorio de Portugal y lo invadió, ¿no? El monarca de aquellos años prácticamente era Juan VI y obviamente escapó de Portugal, ¿no? Se refugió en Brasil y en 1815 prácticamente estableció la base territorial del Imperio de Brasil, Portugal y Algarve, ¿no? Y sobre todo, prácticamente el Río de Janeiro, este territorio, pasó a ser la capital directamente del Imperio portugués, ¿no? Entonces, si bien es cierto, prácticamente el territorio de Portugal quedó sometida por parte del ejército de Napoleón, mientras que pasaban los años, en 1821, Juan VI vuelve a Portugal. En este caso, deja a su hijo Braganza como gobernador de Brasil, ¿no? Y obviamente él se proclama en 1831 y le sucede su hijo Pedro II hasta 1889. Entonces, miren, a raíz que prácticamente Napoleón Bonaparte ya no estaba en control del territorio de Portugal, Juan VI vuelve a obtener el control, ¿no? Pero sin embargo, en Brasil deja a su hijo Pedro Braganza y después directamente es encargado a su nieto Pedro II, ¿no? En donde prácticamente en 1889 lo gobernó con toda normalidad y después se proclamó la Primera República. ¿Sí? Entonces, miren, aquí directamente podemos establecer que la República de Brasil tomó sus comienzos en 1889. Haciendo una comparación directamente con nuestro país, nosotros logramos obtener nuestra vida republicana en 1830. Sí, entonces miren, Brasil la obtuvo después, obviamente por el ataque directamente de los pueblos de Napoleón Bonaparte, de los ejércitos, obviamente aquí directamente podemos establecer que se detuvo los enfrentamientos, ¿no? Y por ende directamente el territorio de Brasil quedó a merced de Pedro II, en donde prácticamente logró crear la Primera República como tal, ¿no? Entonces, la independencia de Brasil, como ustedes saben, tiene sus bases fundamentales del Imperio portugués, ¿ok? Por ende, directamente las costumbres, las tradiciones, el idioma, la forma como se visten, la forma como hablan, es muy diferente a la que nosotros tenemos en el continente americano, ¿no? Es decir, cada país mantiene sus propias costumbres, mantiene sus propias tradiciones y que obviamente las mantenemos hasta la actualidad, ¿no? Entonces, miren, las luchas de independencia realmente fueron muy fuertes, ¿no? Especialmente en Centroamérica, que los combates duraron décadas, 20, 10, 30, 40, 50 años para obtener su independencia. Entonces, los conflictos eran muy grandes, muy difíciles y además de ello, prácticamente las herramientas que utilizaban eran muy rústicas en comparación a las que nosotros teníamos en América del Sur, ¿no? Obviamente, pues se hace el resalte a estos célebres personajes como el caso de Simón Bolívar, José de San Martín, el Mariscal Sucre y grandes generales que en su